vamos a ver el periodo de la historia argentina comprendido entre los años 1828 y 1835. Esto es parte del capítulo 6 del libro de Romero que ustedes están leyendo. Habíamos quedado en el año 1828, cuando acababa de terminar la guerra entre la Argentina y el Brasil. Habíamos visto que esa guerra había tenido como principio o punto de arranque o de disputa la posesión de la por entonces llamada Banda Oriental, lo que hoy es la República Oriental del Uruguay, por entonces una provincia argentina ocupada ilegalmente por el Imperio del Brasil. Ya a esta altura los brasileños acababan de independizarse de Portugal, eran un país independiente, una monarquía imperial, que ocuparon durante varios años el actual territorio uruguayo. Habíamos visto también que durante ese periodo de guerra, de 1825 a 1828, nuestro país se había reunificado bajo la presidencia de Bernardino Rivadavia, quien había sido ministro durante la gobernación en la provincia de Buenos Aires de Martín Rodríguez. Rivadavia era una figura prominente cuyas reformas modernizadoras analizamos en la clase pasada. Fue el primer mandatario argentino que obtuvo, que detentó el cargo de presidente, de ahí la denominación de sillón de Rivadavia, cuando se habla del asiento, el sillón donde se sientan y mandan los presidentes argentinos, supuestamente a partir de Rivadavia. Esta guerra que Argentina fue ganando en los meses iniciales se resolvió en una serie de periodos de estancamiento y de conflictos diplomáticos y militares que llevaron a lo que parecía ser la recuperación y la victoria militar, la recuperación de la Banda Oriental y la victoria militar sobre los brasileños. Se inició al mismo tiempo, ya habíamos visto, una paralela guerra civil en el interior de nuestro país entre unitarios y federales. Esto es, el gobierno nacional, que había formado un ejército compuesto por soldados no solo porteños, sino provenientes de todas las provincias argentinas, mientras se enfrentaba a los brasileños en el actual territorio uruguayo, debió enfrentar también, de manera simultánea, a las fuerzas federales del interior que se sublevaron contra el gobierno de Rivadavia, que era de ideología unitaria y había pretendido imponer una constitución nacional unitaria y un centralismo político y económico porteño, por así decirlo. Esta situación de dos guerras simultáneas debilitó la postura o la posición argentina en la Banda Oriental, estancó la guerra, complicó la situación. La guerra se va a prolongar, la guerra civil, durante varios años más, hasta 1831. La guerra del Brasil se va a resolver en 1828 con una especie de empate, podríamos decir. Se había recuperado la mitad del territorio, los brasileños retenían la segunda, digamos, la otra mitad, quiero decir, del territorio uruguayo. Se establece una tregua, se firma la paz, se retiran ambos ejércitos y se proclama la independencia de la República Oriental del Uruguay, este nuevo país que surge sobre la base de la antigua provincia argentina de la Banda Oriental, que nuestro país pierde de manera definitiva. Y los brasileños, por supuesto, abandonan toda reclamación sobre este territorio. Ambos países, Argentina y Brasil, se ponen de acuerdo para cesar las hostilidades
y crear esta suerte de estado tapón, como le llaman algunos, esto con la anuencia y con la injerencia directa de los ingleses de Gran Bretaña, a los cuales les convenía debilitar la posición de ambas potencias regionales, Argentina y Brasil, y lograr que no hubiese una sola nación controlando el tráfico fluvial del Río de la Plata y de los grandes ríos argentinos, léase el río Uruguay y el río Paraná. Ya veremos también esta cuestión de la libre navegación o pretendida libre navegación o resistida libre navegación de los ríos argentinos, comenzando por el río de la Plata, el río Uruguay y el río Paraná, que son las tres grandes arterias fluviales que posibilitan el comercio internacional, sobre todo, y el contacto directo de la Argentina y sobre todo de Buenos Aires con el resto del mundo. A Gran Bretaña le interesaba particularmente dividir para reinar, como suelen hacer los imperios, con los territorios periféricos a los que conquistan o controlan de manera directa o indirecta, y esta nueva nación artificialmente creada, la República Oriental del Uruguay, es un ejemplo claro de esto, digamos, hacerle perder poder a dos países como Argentina y Brasil, crear un pequeño estado para balancear el equilibrio de fuerzas, debilitar a estos países, Argentina y Brasil, y fortalecer la posición injerencista de Gran Bretaña, que pretende, y lo está haciendo cada vez con más fuerza, penetrar en los grandes ríos argentinos, uruguayos, brasileños y colocar sus productos a través de la aduana de Buenos Aires y de la libre navegación de los ríos internos de esta parte de América del Sur. Retengamos esto que les estoy explicando porque es crucial para entender lo que vendrá, lo que se está gestando en estos años y lo que vendrá después. Dicho esto, retornemos específicamente al año 1828, cuando regresan las tropas argentinas a Buenos Aires. Uno de sus principales generales es un tal Juan Lavalle, otro general destacado del ejército argentino durante la guerra del Brasil, que vuelve en el 28, es José María Paz. Después está la Madrid, esos tres grandes generales unitarios argentinos que combatieron en las guerras de independencia, combatieron en la guerra del Brasil y en 1828 regresan a la Argentina. Los tres, al ser de ideología unitaria, lo que hacen es participar en la guerra civil entonces en curso entre federales y unitarios. Inmediatamente abrazan la causa unitaria y participan en estos enfrentamientos. Sin embargo, en la provincia de Buenos Aires no solamente hay unitarios, como es el caso de Lavalle, como es el caso recién citado de Lavalle, de José María Paz, de la Madrid, estos tres grandes generales, sino que también hay un incipiente y creciente partido federal local. También hay porteños de ideología federal. Uno de ellos es otro militar de la independencia, destacado, que es Dorrego, Manuel Dorrego. Manuel Dorrego, en 1828, tras la caída de Bernardino Rivadavia, la renuncia, más exactamente, Rivadavia, recordemos, renuncia, esto es casi coincidente con el fin de la guerra contra el Brasil, cae el gobierno central argentino una vez más, va a haber que esperar muchos años después, muchos años más, hasta 1861, para que se restablezca ya de manera definitiva el gobierno central y se reunifique el país en la capital argentina. Cae entonces, renuncia, mejor dicho, Rivadavia en el 28, las provincias vuelven a gobernarse a sí mismas, ya no hay presidente de la nación, ni nada que se parezca a una autoridad central en Buenos Aires, y las provincias entonces eligen sus gobernadores. Buenos Aires no es la excepción y lo elige democráticamente, por votación, a este Manuel Dorrego, que es federal.
Entonces, por primera vez el Partido Federal porteño llega a la gobernación de la provincia. Juan Lavalle, este general unitario regresado del Brasil, lo que hace es enfrentarse militarmente con Dorrego, lo derrota, lo apresa, lo detiene y sin juicio previo, de manera absolutamente ilegal, lo fusila. Este es uno de los primeros y más terribles asesinatos políticos de la historia argentina. Juan Lavalle, durante un corto periodo, las últimas semanas de 1828 y las primeras semanas de 1829, se convierte en gobernador de la provincia de Buenos Aires tras asesinar a quien había sido amigo personal suyo, el gobernador constitucional de la provincia de Buenos Aires, Manuel Dorrego. Y de esta manera toma partido por los unitarios en la guerra civil que se está dando en el país y que ya les mencioné. En esta coyuntura, con escaramuzas y batallas en todo el territorio argentino, incluido el territorio porteño, surge un personaje que en realidad ya había surgido y había participado en los sucesos de 1820, cuando López y Ramírez derrocaran y derrotaran militarmente al gobierno central de Buenos Aires. Este personaje es otro federal, un tal Juan Manuel de Rosas, un latifundista, un gran propietario de tierras rurales en la campaña bonaerense. Es uno de los hombres más ricos y poderosos del país, que mayor cantidad o superficie o mayor número de hectáreas posee, de campos, tiene su propio ejército personal. Lo que hace es terciar en esta contienda, en este enfrentamiento entre federales y unitarios de Buenos Aires, negocia con Lavalle, retira o se retira de la gobernación de Buenos Aires y en su lugar asume como nuevo gobernador, esta vez elegido más o menos legalmente, el propio Juan Manuel de Rosas, quien va a ejercer entonces su primera gobernación. Son dos las gobernaciones de Rosas en Buenos Aires, de 1829 a 1832. En este primer y más corto periodo de gobierno, Juan Manuel de Rosas no cuenta aún con el poder ilimitado con el que contará en su segunda gobernación, la más larga, que se iniciaría en 1835 y terminaría en 1852, y que veremos la clase próxima. Por aquel entonces su poder era más limitado. Tuvo que enfrentarse a un gran desafío, la guerra civil, por entonces en curso, que ya he mencionado. En un primer momento, esta guerra entre unitarios y federales se salda con una serie de victorias unitarias, sobre todo a cargo del general José María Paz, que es un guerrero destacado, que ya también les he mencionado. Los federales son derrotados en varias oportunidades, en batallas decisivas en las provincias del interior. Aquí, entonces, el país lo encontramos subdividido en dos confederaciones o grupos de provincias. Por un lado está la Liga Unitaria, encabezada política y militarmente por el general José María Paz, y por el otro lado está la Liga Federal, dentro de la cual participan Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe, el litoral en general, Corrientes, Entre Ríos. Aquí hay tres gobernadores y jefes militares que son los que encabezan esta Liga Federal. En primer lugar, el propio Rosas, que es el que más poder tiene, porque Buenos Aires es la provincia más rica, más extensa, más poblada. Está Estanislao López, caudillo y gobernador de Santa Fe, y está Facundo Quiroga,
que es el principal gestor, por así llamarlo, el principal protagonista de los hechos bélicos, de las principales batallas de esta guerra. Quiroga es varias veces derrotado, pero finalmente se repone, es derrotado por Paz, y luego entre el 31 y el 32 se recupera y lleva adelante la arremetida final contra los unitarios y consigue la victoria del Partido Federal. Esta victoria del Partido Federal, y obviamente derrota de los unitarios, comienza, podríamos decir, por un hecho casi fortuito. En el año 1831, cuando los unitarios llevan clara ventaja militar sobre los federales, es apresado sorpresivamente y con gran fortuna José María Paz por uno de los gauchos pertenecientes al ejército del santafesino Estanislao López. En plena campaña, digamos, en pleno campo, de manera casi fortuita, como les decía antes, uno de los gauchos que forma parte del ejército santafesino se encuentra con el general Paz, volea su caballo y lo toma prisionero. El general Paz entonces, que es el cabecilla principal del ejército y de la Confederación Unitaria, va a estar 10 años detenido, 10 años prisionero. Durante este periodo va a escribir una de las obras autobiográficas más relevantes de la historia argentina del siglo XIX, las famosas Memorias del general Paz, donde va a relatar sus experiencias personales, políticas y militares, especialmente en estas guerras entre unitarios y federales. Todos estos datos que no solo nos sirven para enmarcar históricamente los procesos que estamos estudiando, sino como una suerte de preparación para lo que veremos a partir de la semana próxima y de la otra, cuando estudiemos la segunda gobernación de Rosas, la más larga e importante, y en el transcurso de esos años veamos, al estudiar esos años, la aparición de dos grandes personajes relevantes para la historia de la educación argentina, como lo serán Sarmiento y Alberdi. Justamente Sarmiento escribirá hacia 1850, un poco antes, 1845-46, una biografía de este gran personaje, Quiroga, que se enfrentó militarmente con Paz. Entonces retengamos este dato porque nos permitirá entender mejor lo que vendrá luego, el proyecto sarmientino, que tanto tiene que ver con la educación argentina, pero también con una participación política y militar dentro del Partido Unitario y con una visión de la historia argentina y un proyecto de país basado sobre esta dicotomía civilización-barbarie, que luego precisaremos más detalladamente, donde la barbarie estaría encarnada para Sarmiento por el Partido Federal, por los gauchos del interior y de los campos argentinos, entre ellos Rosas, entre ellos Quiroga, entre ellos López, y la civilización estaría encarnada por las ciudades, sobre todo Buenos Aires, la élite intelectual y algunos generales destacados, como el caso de Lavalle, Paz, Lamadrid, todos ellos unitarios y de los cuales hemos hablado recientemente. Entonces también esta detención, este apresamiento casi milagroso del general Paz, significa para el Partido Unitario la pérdida irreparable e inconmensurable de su principal líder, y va a influir de manera directa en las derrotas militares que luego sufrirán los unitarios, la recuperación militar de los federales encabezados por Quiroga y el fin de la guerra, como ya les acabo de señalar, en 1832, que coincide además con el fin de la primera gobernación de Rosas.
Cuando llega el momento en 1832 de renovar, y hay fuertes chances de que se renueve el mandato de Rosas en la provincia de Buenos Aires como gobernador, el Parlamento, la legislatura, mejor dicho, porteña, le pone como condición a Rosas, que estaba en la cúspide de su creciente poder, sobre todo tras la victoria contra los unitarios, le propone una segunda gobernación, pero bajo ciertas condiciones, es decir, limitando su poder. El Partido Federal porteño no es rosista mayoritariamente en esta época, es un partido que sigue la línea que había encarnado Manuel Dorrego, una línea más popular, más de izquierda, podemos decir, aunque levemente. No consiguen que Rosas, este federalismo dorreguista, no consigue que Rosas renueve su gobernación aceptando estas condiciones. Dicho en otras palabras, Rosas declina la posibilidad de seguir siendo gobernador, se retira de la escena pública del 32 al 35. En este periodo también se va a producir algo sobre lo cual regresaremos, el trágico asesinato de Facundo Quiroga. Algunos señalan que Rosas tuvo mucho que ver y Estanislao López también. Dentro de esto lo digo rápidamente porque luego lo retomaremos con mayor detalle en clases venideras, Quiroga, contrariamente a la visión peyorativa que de él siempre tuvo Sarmiento, que es la versión o la visión de este personaje más conocida, Quiroga era una persona de cierta instrucción, no era un bárbaro, como creía o como mostraba o pretendía mostrar Sarmiento, y tenía sus ideas propias dentro del Partido Federal. Lo que él quería era organizar cuanto antes a la nación argentina bajo la forma de una federación, conformar una gran confederación argentina con un equilibrio de fuerzas y de autonomías entre las provincias y donde la hegemonía porteña se viese menoscabada o fuese controlada, la aduana porteña, por caso, se nacionalizara, se dictase una constitución federal, se estableciesen elecciones, bueno, toda una serie de cuestiones que más adelante se implementarán, aunque sea a medias. Rosas se oponía terminantemente, él decía que no estaban dadas las condiciones aún para organizar políticamente el país. Y esta es una de las razones, según creen algunos, que habrían llevado a organizar de manera directa o indirecta el trágico asesinato de Facundo Quiroga en estos años que estamos analizando. Por lo pronto, Rosas se retira momentáneamente del poder en 1832 hasta el 35. Entre los años 32 y 33 va a organizar, le van a encargar una misión militar importante en el sur de la provincia de Buenos Aires. Por entonces la provincia de Buenos Aires no era, desde el punto de vista territorial, lo que es hoy, sino que era mucho más pequeña. Apenas se ocupaba de manera efectiva el extremo norte de la actual provincia de Buenos Aires. El centro y el sur de la provincia de Buenos Aires, a excepción de Carmen de Patagones, que es una localidad fundada durante la colonia española, que ya tenía unos cuantos años, pero entre Carmen de Patagones al sur y las zonas que ocupaba la provincia de Buenos Aires, más o menos a la altura de San Antonio de Areco, y no mucho más al sur, entre medio, casi todo el sur de la actual provincia de Buenos Aires y todo el centro están en manos de las tribus araucanas o mapuches. Lo que hace Juan Manuel de Rosas es organizar una expedición militar, avanza hacia el sur sobre territorio indígena y llega a ocupar gran parte del actual territorio de la provincia de Buenos Aires. Arrebata vastos territorios a los caciques araucanos o mapuches
y distribuye esas tierras entre las principales familias terratenientes de Buenos Aires, que ya tenían muchos campos, entre ellas la suya propia. A posteriori los indígenas van a contraatacar y van a recuperar una parte importante del territorio que habían perdido. Pero de todas maneras, la provincia de Buenos Aires ensancha su superficie. Las familias que vienen de la colonia, que conforman la burguesía porteña, una de ellas la familia Rosas, como les decía, van a haber reforzado su rol hegemónico, van a tener más tierras, más campos, más vacas, y van a afianzarse económica y políticamente. Este es el principal resultado de esta expedición militar, que es la primera campaña del desierto, así se la llamó, de la historia argentina. Más adelante veremos cómo se desarrolló la segunda campaña del desierto, más famosa esta y más efectiva, en 1880. Pero por ahora retengamos o quedémonos con este dato que tiene su importancia. Esta primera campaña del desierto organizada por Rosas. Poco después de esta primera expedición al desierto de una manera metafórica y equívoca de designar un territorio que en parte estaba ya ocupado, que no era desierto realmente, sino que estaba ocupado parcialmente por tribus indígenas, por pueblos originarios. Pero se lo consideraba desierto en el sentido de que estaba fuera de la órbita de la civilización. Se lo consideraba un espacio vacío a civilizar, a conquistar y a colonizar. Así las cosas, Rosas no hace más que seguir incrementando su poder. Y en 1835 es electo por segunda vez gobernador de la provincia de Buenos Aires. Aunque en verdad, como veremos mejor la semana entrante, no solo es gobernador de Buenos Aires entre 1835 y 1852, sino que es un virtual presidente, por así decirlo, de la Confederación Argentina. Su poder va a ser tan grande en la provincia de Buenos Aires y fuera de ella, que es prácticamente como si hubiera sido un presidente sin tener el cargo de presidente y sin que hubiera formalmente un gobierno central en Buenos Aires. En esta segunda ocasión, en esta segunda gobernación del 35 al 52, ahora sí, Juan Manuel de Rosas obtiene la suma del poder público. ¿Qué entendemos por suma del poder público? Una dictadura, básicamente. Es la suma de todo el poder político y militar reunido, concentrado en una sola persona, el gobernador de Buenos Aires, Juan Manuel de Rosas. Pero de este tema, crucial para la historia no solo del siglo XIX argentino, sino del siglo XX, incluso del siglo XXI, porque Rosas es una figura más que destacada. De esto hablaremos mejor a partir de la semana próxima.